tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. Gracias por estar aquí acompañándonos. Me da mucho gusto que estén todos aquí. Veo que hay muchos que ya están desde hace unos minutos ya dentro de la plataforma listos para ver este webinar. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar este webinar. Me gustaría que me fueran platicando, me fueran diciendo de dónde vienen a través del chat. Me pudieran colocar bueno, no su nombre, sino más bien desde dónde nos están viendo, de qué empresa o de qué ciudad nos están viendo, para tener esta pues información de ustedes, desde dónde nos están viendo hoy en día, para ver cómo están todos aquí ya en la sesión. Gracias, Pablo. Nos dice que están desde Guasave. Bienvenidos. Karina nos dice que están desde Jocotepec, Jalisco. Gracias. Querétaro. Lorena, buenos días. Bienvenida. Desde La Paz, Baja California. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también bienvenidos. Sandra desde Santiago de Chile, un saludo hasta allá, bienvenidos. De Toluca, de la Universidad Autónoma del Estado de México, también bienvenidos. Julia, bienvenida desde Perú, también un saludo hasta allá, hasta Perú. Gracias a todos los que están conectando. Marichu de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, gracias. Carlos, gracias desde Zamora, Michoacán, desde Ciudad Obregón, Miguel, muchas gracias, saludos. Bienvenidos todos a este webinar. Vamos a hablar ahora sobre la reducción de riesgos. Gracias, Miguel Ángel, desde San Nicolás de los Garza. Buenos días. Buenos días también, María Isabel, desde Ecuador. Un saludo hasta allá también. Veros nos dice que está aquí en la Ciudad de México. Bienvenida también. Bienvenido, bienvenida. No, nada más dice Veros. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, pues bienvenidos a este webinar. Estamos por iniciar ya esta parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Les recuerdo a todos que si no pueden terminar de ver este webinar, si tienen alguna duda, lo quieren volver a ver, va a estar disponible en el canal de YouTube. Lo van a poder ver a partir del día de mañana. Ya podrán volverlo a revivir este webinar para estar con información de lo que vimos. Si perdieron algo, si se les fue la conexión a internet, cualquier detalle, pues aquí lo van a poder ver ya directamente en la página, nuestro canal de YouTube. Van a poder ver toda esta información. Pues vamos a ir iniciando. Me voy presentando. Gracias a todos ustedes que están aquí conectados. También nos habla aquí Adriana desde Sinaloa y Elisa desde Durango. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Esteban Díaz. Soy director de operaciones de SICA Elementos. Soy mentor en desarrollo empresarial, así como también consultor en los distintos sistemas de inocuidad y asesor en regulación para la industria de alimentos. Pues he estado pues ya muchos años dentro de la industria, parte de la industria. También he estado como consultor también fuera digamos de la industria. Pero bueno, la intención es poderles platicar un poco sobre estos temas de reducción de riesgos, que son temas muy interesantes para toda pues para toda la industria, pero que además, bueno, algo especial es que pues estamos celebrando en este mes, ¿no? En este mes de junio, que es la inocuidad. Pues celebramos también nosotros nuestros 20 años. Es importante que, bueno, el día de mañana se celebra lo que sería el Día Mundial de la Inocuidad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Alimentación,
la FAO y la OMS han decretado desde hace ya varios años, el 7 de junio, como el Día Mundial de la Inocuidad, como un recordatorio para poner atención a los distintas partes que nos corresponden, las distintas responsabilidades que tenemos para la elaboración y el manejo de los alimentos, y que estos sean inocuos. Entonces, el día de mañana se estará celebrando este evento, y bueno, pues en conmemoración de este día, nos unimos también a hacer esta plática, este webinar, pero que también a su vez también cumplimos nosotros 23 años de estar aquí en apoyando a las empresas a lograr sus metas de inocuidad, ¿no? Es parte de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Y bueno, me gustaría platicarles un poquito así rápidamente, los que no nos conozcan, aunque ya nos conozcan, a lo mejor no se saben toda la historia. Hay veces que no nos da tiempo de contar toda la historia en las visitas o en las capacitaciones. Pero bueno, en el año 2001 iniciamos nuestras actividades cuando nos pidieron llevar a cabo unos trabajos de buenas prácticas. Hicimos algunas auditorías, hicimos algo de asesoría para la implementación de una empresa que quería tener buenas prácticas. Esto en el año 2001. Y nos reunimos un grupo de amigos que teníamos cierta afinidad en la parte de los alimentos. Hicimos este proyecto que fue nuestro primer proyecto, nuestro primer trabajo que cobramos. Obviamente hemos ido evolucionando y como podrán ver en las imágenes, pues hemos cambiado de ese logotipo. Hemos ido evolucionando hasta llegar al día de hoy. En el 2005 consolidamos ya el nombre de SICA, porque originalmente éramos servicios integrales en calidad alimentaria, que era un nombre muy largo, ¿no? Entonces lo decidimos ya reducir en 2005 como SICA Alimentos y lanzarnos con esta marca. En 2016 nos transformamos y dejamos de ser persona física, nos convertimos en una persona moral, ¿no? Nos consolidamos como una empresa, pues con los mismos socios que teníamos, los mismos que habíamos participado en estos distintos años. Entonces decidimos ya dar el siguiente paso para ser un poquito más sólidos y un poco más confiables, ¿no? para muchas empresas que necesitan pues también esa parte, ¿no? de tener la confianza de estar platicando con una empresa que es sólida, que no son una o dos personas o una persona individual, sino que más bien es una organización con la cual tenemos pues distintos asesores, distintos capacitadores para los diferentes temas, y que en este año pues logramos llegar a estos 23 años de estar haciendo estas actividades ya consolidados en el mercado. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. La mayor parte de ustedes o muchos de los que están aquí nos conocen, han estado participando con nosotros, son nuestros clientes. Muchas gracias por estar con nosotros a lo largo de estos 23 años que hemos ido, cumpliendo con ustedes, avanzando con ustedes, pues en distintos tipos de servicio. Hay quienes son clientes para la parte de asesoría, hay quienes están en los cursos de capacitación, hay quienes necesitan ayuda con la parte de la regulación de alimentos y otros servicios que nosotros damos, y por eso era un poco la parte de ser integrales, ¿no? para todos los procesos, ¿no? Gente que necesita exportar o mandar sus productos a otras partes, pues es importante conocer la regulación de otros países, llegar a más países con sus productos, pero a veces el adaptarse, eso cuesta a veces un poco de trabajo, y por lo tanto pues muchas personas requieren el apoyo para hacer estas actividades de una forma pues más profesional para todos, ¿no? Entonces ese es un poco lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues algunos datos adicionales que quisiéramos compartirles, bueno, en esta conmemoración, en este festejo, pues es que el 71% de nuestros clientes están dentro del departamento de calidad, los que han sido alumnos de nosotros. Muchos de ustedes probablemente también están dentro de este departamento. Obviamente también hay otros departamentos, ¿no? Almacenes, producción, gerencia, ¿no? Otras áreas, ¿no? Recursos humanos, que también han estado en la capacitación, pero el 71% de nuestros alumnos en su mayoría son del área de calidad.
También el 88% de nuestros clientes es industria de alimentos, aunque también tenemos otros clientes. Tenemos algunos clientes a lo mejor un poco extraños, como clientes que a lo mejor hacen, por ejemplo, hacen fusibles o hacen pegamentos. Hay quienes hacen, que no tienen nada que ver con la industria de alimentos. Hay quienes también sí elaboran, por ejemplo, pegamentos para la industria de alimentos, o hacen aditivos para la industria de alimentos, material de empaque para la industria de alimentos. Pero tenemos algunos otros clientes que no tienen que ver con la parte de alimentos. Hay gente que está en el área de cosméticos, en otros clientes que tenemos para otras actividades, inclusive gente de servicios, ¿no? Que también necesitan o requieren algo de nuestros trabajos, de nuestros servicios. Y bueno, pues ese es un aliciente para nosotros, que sí estamos enfocados a la industria de alimentos, pero también damos servicio a otras industrias. Otro de los números es que, bueno, pues en resultados de las evaluaciones de nuestras capacitaciones, pues tenemos unas calificaciones del 97%, digamos 9.7 de calificación sobre 10, o 97 sobre 100, que es más o menos las evaluaciones que muchos de ustedes nos han hecho en las capacitaciones que hemos estado. Y bueno, pues les agradecemos mucho el estar con nosotros y estar durante estos años aquí en este proceso de desarrollo de nuestras actividades. Y bueno, y por esta razón, y también conmemorando que estamos en el mes de la inocuidad, que mañana celebramos el Día de la Inocuidad, pues es un poco el hacer este webinar, el poder platicar con ustedes sobre estas condiciones y el desarrollo de estos sistemas o estos esquemas de reducción de riesgos. Para la Organización Mundial de la Alimentación es muy importante, ¿no? que las normas, que los sistemas ayuden a reducir los riesgos, ayuden a que las personas puedan consumir alimentos que sean inocuos. Entonces, en base a eso, pues en las distintas etapas de la cadena, de las cadenas de alimentos, vienen o se presentan distintos contaminantes que pueden presentarse. Entonces, dependiendo de dónde estén ustedes dentro de la cadena, pues es importante saber cuáles pueden ser estos riesgos que pueden conocer o que deben de saber, asimismo como el de poder tener también un acercamiento con sus proveedores y saber qué es lo que le van a pedir a sus propios proveedores, ¿no? Eso también es muy importante, porque no solamente es tener esa responsabilidad de hacer un alimento inocuo, sino también tener una corresponsabilidad con otras organizaciones, con nuestros propios proveedores, compartir parte de esta responsabilidad dentro de la cadena, digamos, hacia etapas hacia atrás, así como etapas hacia adelante, y conocer estos riesgos que se pueden presentar y poder establecer alguna metodología, alguna forma, alguna norma, ¿no? Que nos permita reducir esos riesgos o establecer estos alimentos que puedan ser también seguros hacia el consumidor y sobre todo confiables, ¿no? Que esa es una parte muy importante dentro del desarrollo de estos esquemas y de estas actividades que se van llevando a cabo. La cadena de alimentos, pues es dependiendo el tipo de producto o el tipo de proceso, pues pudiera ser un poco entre producción primaria, donde estamos hablando campo, estamos hablando de algún establo, estamos hablando de actividades de pesca, por ejemplo, donde se obtiene ese producto, puede ser de origen vegetal o de origen animal, pero que es, digamos, esa etapa primaria donde se va haciendo ese desarrollo. Y ahí existen ciertos riesgos. Ahorita vamos a ir desglosando muchos de estos riesgos. Vamos a ir platicando en cada una de estas etapas. Después vendría un transporte que lleva esa producción, eso que se produjo, ¿no? Esos vegetales, esas hortalizas, esos frutos, o bien esos productos cárnicos, que los lleva desde su punto donde están y los lleva a una planta donde se procesan. En esta etapa, pues viene un transporte, donde el transporte también tiene un cierto riesgo, hay ciertos riesgos en el camino, ¿no? Por lo tanto, pues es importante también cuidarlo. La planta es donde se recae la mayor parte de la responsabilidad, porque es quien está elaborando y está manejando los alimentos. Entonces, muchas veces se le carga la mano o se le echa la culpa a la planta, que es quien está, digamos, la responsable, es quien aparece allí, la marca, ¿no?
Pero finalmente también hay otras etapas y en la cadena donde también se llega a tener esos problemas. Problemas, por ejemplo, bueno, también una parte importante dentro de la cadena es ese empaque, ese material de empaque que se va a utilizar para conservar el alimento y llevarlo hasta el punto de venta. Entonces, ese empaque que se va a utilizar en la planta también tiene un cierto riesgo y si no se tienen ciertos cuidados, también puede afectar el proceso de esta actividad. Igualmente, pues viene lo que sería el punto de venta, ¿no? Donde tenemos ahí a las personas que están encargadas de llevar a cabo estos procesos y que van a estar, digamos, al momento de recibir el consumidor o estar más cerca del consumidor, pues va a ser el punto de venta. Sin embargo, también en el punto de venta hay ciertos riesgos, hay ciertos cuidados que hay que tener, porque esto es lo que al final va a afectar o puede afectar, ¿no? El proceso o las actividades, las condiciones que se van llevando a cabo. Entonces, por eso necesitamos tener estos cuidados en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo lo que es la producción primaria, de una manera muy resumida. Vamos a ver ciertos aspectos que son importantes. Aquí es importante el uso de los productos agroquímicos. Se utilizan fertilizantes, se utilizan pesticidas, por ejemplo, la parte de cultivos. También se utilizan algunos productos químicos como algunas hormonas o antibióticos en lo que sería la producción de carne o de productos cárnicos de origen animal. Entonces, aquí hay que tener buenas prácticas, digamos, agrícolas, manejar adecuadamente los productos químicos que se estén utilizando, los productos químicos que se utilicen durante el proceso de esta producción primaria, tienen que ser adecuados, ¿no? También tendrán que tener los cuidados adecuados para el uso, por ejemplo, de antibióticos cuando el animal está enfermo y requiera estar y pasar su tiempo en cuarentena, digamos porque los animales pues se enferman y a veces requieren utilizar antibióticos y ese animal tendrá que estar en cuarentena. Sabemos que existen algunas normas o están establecidas algunas normas de buenas prácticas agrícolas. Existen también normativas, por ejemplo, en México y en otros países, para lo que es los cultivos, ¿no? El uso de ciertos productos químicos, la aplicación de ciertos pesticidas, está restringido, ¿no? Entonces aquí es importante que, como en esta etapa, se utilicen los productos químicos que están siendo aprobados o están aprobados por la regulación. Se podrán utilizar algunos productos que no son los adecuados, pero esto puede traer consecuencias hacia el consumidor. Entonces, si nosotros compramos directamente de campo, como planta, por ejemplo, necesitamos tener esta información de qué productos agroquímicos se están utilizando para saber ese conocimiento. Entonces, dependiendo la zona o dependiendo la región, puede haber que haya tendrá que haber esos cuidados. Y eso también viene a ser un requisito y una solicitud muchas veces de los clientes como parte del proceso hacia esa parte de la producción primaria. Dentro de las buenas prácticas agrícolas, independientemente de lo que vimos ahorita, que son los productos químicos, que es algo que es muy importante, pues también viene la parte del personal, ¿no? Que el personal que está llevando a cabo estas actividades tiene que conservar y llevar a cabo ciertas prácticas de higiene, ciertas prácticas de limpieza que deben de tener también en estos procesos, ¿no? Como el lavado de manos, como el uso adecuado de instalaciones sanitarias, ¿no? El uso de letrinas adecuadas y el lavado de manos, sobre todo cuando están manipulando o en la etapa de cosecha de estas actividades, ¿no? Y aquí también algo que es fundamental para poder también ayudarnos en la reducción de estos riesgos, pues va a ser tener en claro cuál es la trazabilidad, de dónde viene el producto que nosotros estamos utilizando y por lo tanto, pues nuestro proveedor también tiene que tener esa trazabilidad. Esa trazabilidad pues va a ser fundamental en caso de que se presente algún problema, en caso que se detecte alguna situación de contingencia, entonces tengamos que hacer esta trazabilidad, inclusive puede hacer algún retiro de mercado, pero que sepamos cuál es ese proceso y de dónde vienen esas condiciones. Algo que también es importante pues es el origen, de dónde estamos comprando, de dónde viene el producto que nosotros estamos utilizando. Esto puede ser una práctica que a veces no es muy clara. En algunas zonas, por ejemplo aquí de México, pues un solo productor a veces, porque son muy pequeños, no alcanzan a cargar, por ejemplo, un camión de su producto, ¿no? Entonces ese camión se va a ir llenando a lo mejor de 3, 4, 5
o más productores o más pequeños productores, y ese camión completo pues llega por ejemplo, a una planta, ¿no? Donde ya es un volumen considerable, o incluso puede llegar al mercado, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos las centrales de abasto, donde llega el producto y en realidad desconocemos muchas veces cuál es el origen, porque pasan por procesos ya de distribución y de comercialización donde se pierde esa trazabilidad y perdemos el origen. Entonces, se vuelve importante. A lo mejor ya no podemos pedir sí una trazabilidad específica en ese tipo de actividades de comercio que pudieran ser complejas porque no conocen, pero sí por lo menos conocer cuál es el origen, ¿no? De qué zona o de qué región viene ese producto, y de ahí, bueno, podemos tener ya una cierta idea de las condiciones en las cuales se está llevando a cabo estas actividades, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la producción primaria, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte de los productos. Por ejemplo, el caso de productos de la pesca. Muchos de ustedes me han escuchado hablar en algunos de los cursos, los ejemplos de los clientes que tenemos, por ejemplo, que son, bueno, manejan pescados, por ejemplo. Ahí es importante, ¿no? Establecer de dónde viene, de qué zonas viene ese pescado, en qué momento se hace, ¿no? Bajo los controles o las normativas de la región para cada una de las especies, de las distintas variedades de pescados, ¿no? Crustáceos, moluscos, etcétera, que también se vuelve importante conocerlo. Aquí no habrá a lo mejor pues a lo mejor una trazabilidad o un lote, ¿no? De identificar de dónde viene ese pescado o ese molusco, pero sí cuál es el origen de ese producto, ¿no? Que es el que llega, digamos, a la planta, y ya en la planta pues se le pondrá una trazabilidad distinta o se le asignará una identificación, pero esto es diferente, digamos, a la parte del origen, porque de origen va a ser complejo, en este caso, por las condiciones de los propios proveedores, establecer un número de lote, ¿no? Aunque ha habido o hay en algunas partes cierto trabajo, ¿no? De desarrollo y capacitación por ejemplo, a los pescadores, no es una práctica que está disponible en todas las zonas pesqueras, al menos en México, ¿no? Entonces, esa parte sí se tiene que trabajar un poco más. Se tiene que trabajar un poco más en el desarrollo del uso de los agroquímicos, por ejemplo, en productos del campo, y también en los productos cárnicos, de toda la parte que corresponde a los cultivos. Aquí es importante que existen algunas normas. Por ejemplo, en México, muchas de las empresas que implementan a lo mejor una norma de certificación, como pueden ser buenas prácticas agrícolas, hay una norma que es la Global Gap, que esa, por ejemplo, es muy solicitada, sobre todo para productores que exportan a Europa, por ejemplo, porque es un requisito de las empresas europeas que se tenga esa certificación, porque es alimento que va, digamos, es alimento fresco y que va directamente al consumidor. No es uno de los requisitos muy utilizados en la industria, porque esto hace que se incremente el costo de pues, contar el certificado, ¿no? Contar con un certificado y los controles que eso conlleva. Entonces eso incrementa el costo y va muy enfocado para el mercado de exportación. Pero no quiere decir que esto en un futuro pues no se pueda desarrollar, que eso es quizás algo que falta más en los sistemas de inocuidad, enfocarse más en esta parte, desarrollarla más, ¿no? Y tratar de que se incremente el alcance, ¿no? Acabamos de tener un webinar de FCC y ahí platicábamos, ¿no? Que uno de los alcances que deja FCC, deja de lado, es la parte de producción primaria, sobre todo porque no hay interés, pero también pues no hay un fomento, ¿no? Y lejos de fomentar esta parte del desarrollo, pues mejor lo dejan de lado un poco por una cuestión de negocio, ¿no? Entonces, sí es importante, porque de ahí viene todo el origen, ¿no? De todo lo que vamos a utilizar a lo largo del proceso, pues entre menos carga de contaminantes traiga el producto de origen, pues tendremos un mejor producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante la producción primaria, y es quizás donde tendremos que ponerle un poco más de atención en las cadenas, ¿no? Porque el producto que venga con algún agroquímico, pues va a ser muy difícil que en un proceso de limpieza o de lavado se lo podamos eliminar, ¿no? Entonces, por eso se vuelve muy importante en esa parte desarrollarla y trabajar.
Ahora bien, el transporte que va a llevarse esos productos de la producción primaria, los va a llevar a la planta, ¿no? O a una segunda etapa de proceso. Por ejemplo, en este caso, los transportes pues deberán tener que considerar la parte de la limpieza, que es fundamental, ¿no? A veces los transportistas utilizan ese mismo vehículo para distintos tipos de carga. Entonces la limpieza entre una etapa y otra tiene que ser muy importante. Conocemos el caso de una empresa, un cliente de nosotros, que, por ejemplo, ellos tuvieron que hacer unos protocolos específicos para evitar bueno, establecer requisitos de limpieza, ya que pues los transportes en muchas partes, en muchas zonas del país, en este caso de México, y probablemente en otras partes de América Latina, que tenemos aquí invitados que vienen de otras partes de Latinoamérica, es importante, ¿no? Esta limpieza que se tenga, ¿no? Que muchas veces el transportista considera, ¿no? Que puede haber alguna, no una contaminación si estamos manejando, por ejemplo, lechugas y mañana cargamos zanahorias y después cargamos cebollas, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay un problema, simplemente tienes que hacer una buena limpieza, pero ¿qué pasa cuando alguno de tus ingredientes o alguno de tus productos es un alérgeno, ¿no? O estás manipulando o manejando algún alérgeno? Y por eso les comentaba el caso de este cliente que tuvo que hacer este desarrollo y exigirle a sus proveedores de transporte, no al proveedor de producción primaria, sino al de transporte, que ahí se llevaran a cabo estos protocolos de limpieza húmeda en los vehículos, porque se quedaban trazas de alérgenos, sobre todo, y había consecuencias de los productos, sobre todo por las quejas de los clientes, ¿no? Entonces, esta es una de las partes importantes que hay que cuidar en la parte del transporte. Si el transporte requiere, por el tipo de producto que maneje, controles de temperatura, pues tendrá que tener los controles adecuados, ya sea de refrigeración o de congelación, ¿no? Dependiendo del tipo de alimento que estén transportando, tendrán que tener estas condiciones adecuadas, ¿no? El transportista tiene que tener también buenas prácticas en el transporte de limpieza. Hemos dado capacitación, por ejemplo, nosotros a transportistas, específicamente porque es uno de los principales riesgos. El alimento puede venir limpio, puede estar cultivado de la mejor forma, podemos tener buenas prácticas en la planta, podemos tener un sistema de gestión de inocuidad implementado en la planta, pero que en el transporte se pueden contaminar, porque ayer cargaron en el transporte baterías, ¿no? Y hubo a lo mejor algún derrame, o cargaron solventes y también pudo haber quedado algún derrame, y al día siguiente pues cargamos lechugas o cargamos zanahorias o metemos algún otro producto que pueda generar una contaminación. Y no se diga que a lo mejor sea del mismo tipo de producto, ¿no? Que a lo mejor es carne, ¿no? Entonces, por ejemplo, como una fotografía anterior, donde veamos, van los cortes de la carne, va la canal ya completa, digamos, de la res, va escurriendo, va soltando sangre. Si no se limpia esa sangre, pues eso es un foco de contaminación para la siguiente carga. Entonces la limpieza tiene que ser muy cuidadosa en esos aspectos para que el transporte no sea quien me vaya a contaminar el producto que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces aquí es importante ese trabajo. E igualmente el control de plagas también se vuelve algo importante para estar fumigando de forma continua, ¿no? Los transportes. Entonces estos son actividades importantes que se tienen que ir considerando para las actividades. Otro punto importante antes de llegar a la planta, pues es la fábrica de material de empaque, sobre todo material que va a estar en contacto con el alimento. Hay pues un crecimiento, ¿no? Sobre la demanda de este tipo de productos, de este tipo de requerimientos para la industria de alimentos, que puedan tener materiales lo más adecuados a lo que se necesita. Entonces, pero sobre todo los que están en contacto con alimentos son muy importantes. Aquí es importante considerar cuáles son los materiales que estamos utilizando y si es necesario, utilizan también a veces tintas, pues sean tintas grado alimenticio o que puedan estar lejos del alcance de los alimentos, ¿no? Que no puedan reaccionar con los alimentos. También es importante que dependiendo del tipo de producto, muchas veces el material, el empaque,
puede llevar o puede necesitar un recubrimiento. Por ejemplo, en el caso de las latas, no es lo mismo a lo mejor el recubrimiento que se lleva para, por ejemplo, unas piñas en almíbar, como a lo mejor el recubrimiento que lleva unos chiles en vinagre. El material, a lo mejor la lata es la misma, pero el recubrimiento interior es distinto. ¿Por qué? Porque es diferente la reacción con el vinagre que con el almíbar. Las condiciones son muy diferentes y eso puede generar un intercambio, ¿no? Y una contaminación o una reacción con el propio metal y el líquido de cobertura con el cual se tiene este producto. Entonces, de ahí viene la importancia de poder seleccionar un tipo de empaque o un tipo de envase que sea el adecuado para el tipo de producto, que lo conserve si es necesario para, para las características que queremos proteger del propio producto. Aquí también una de las consideraciones que también se están volviendo muy importantes es la parte del reciclado de los materiales, ¿no? Que eso también en algunos casos y con algunos clientes pues han comentado, ¿no? Que el uso de esos porcentajes de reciclado pueden causar una diferencia en la calidad del producto, o bien también se están presentando algunos detalles en por ejemplo, en los detectores de metales, ¿no? Donde quedan algunas rebabas que quedan dentro del tejido, dentro de la bolsa de un saco de cartón o una caja de cartón o un empaque que lleve papel, por ejemplo, que haya sido reciclado y que en ese proceso de reciclaje se haya quedado algún trozo de metal. Y entonces no es un metal que va a causarle daño al consumidor, sino más bien te va a causar problemas porque te va a empezar a estar sonando el detector de metales, detectando esas pequeñas trazas de metal que vienen en el empaque, que no están en contacto con el alimento, pero que por los procesos de reciclado llegan a tener esos detalles, ¿no? Entonces siempre es importante también esto, trabajarlo con el proveedor para establecer adecuadamente el tipo de reciclado que estás utilizando, ¿no? Entonces eso también es importante. Obviamente esto puede incrementar los costos porque el reciclado ya más seleccionado, ¿no? Por ejemplo, eso también puede ser un detalle dentro de los procesos que incrementa los costos, ¿no? Entonces en esa parte es importante. Ya dentro de la planta, en realidad, pues no hay digamos, no hay mucha manipulación muchas veces en los empaques por parte de los trabajadores, pero sí puede llegarse a presentar malas prácticas, ¿no? Como falta de limpieza, uso inadecuado de productos químicos, solventes, eh, productos que se utilizan para engrasar los equipos, ¿no? Que puedan estar teniendo fugas por falta de mantenimiento, ¿no? O un mal mantenimiento. Y esto puede generar también algo de contaminación en el empaque, ¿no? Entonces, eso se puede también considerar. Y algo que también es muy importante, pues es el control de plagas. Hay que considerar que muchas veces, y esa es una de las quejas, por ejemplo, de nuestros clientes que hacen empaques, que también a veces se les aplica alguna verificación o alguna auditoría con los mismos requerimientos que la planta de alimentos, ¿no? En muchos casos, en muchos sentidos, muchos programas de prerequisitos son muy parecidos, por ejemplo, el de control de plagas, que ese a lo mejor se puede aplicar casi en toda la cadena de alimentos, pero que en el caso del empaque, pues se tienen que ir adecuando, ¿no? Esas verificaciones o esas auditorías a las propias necesidades del empaque, ¿no? Entonces, no se les puede pedir a lo mejor una limpieza con agua y con jabón, porque el agua y jabón puede traer consecuencias o reaccionar con el propio material, ¿no? Entonces, las limpiezas que se hacen son diferentes, son distintas. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, el manejo adecuado de productos químicos que están utilizando para llevar a cabo estas mismas actividades dentro de la planta, ¿no? Dentro del proceso. Por eso se vuelve importante cómo se hacen estas actividades. La fábrica de materias primas o aditivos, saborizantes, colorantes, son requerimientos muy parecidos a las plantas de alimentos. Los programas de prerequisitos son exactamente los mismos. Los sistemas de gestión son similares a esta parte. Se aplican de la misma forma. ¿Por qué? Porque son alimentos y son sustancias que van a estar en contacto
con los alimentos, ¿no? Entonces, aquí es una de las claves importantes para los que hacen conservadores, los que hacen colorantes, es el manejo adecuado de los materiales, de las materias primas que están utilizando y que van a formar parte, ¿no? Esos materiales y se van a convertir en algún aditivo, se van a convertir en algún proceso, y ahí se vuelve muy importante cómo se manejan. Por ejemplo, hay organizaciones que hacen, vamos a hacer un ejemplo, por decirles, un conservador. El conservador pues no se va a echar a perder tan fácilmente, aunque pudiera estar a veces expuesto al medio ambiente. Es la propia característica del aditivo pues no va a provocar un desarrollo y una contaminación de ese producto, digamos desde el punto de vista biológico. No va a haber un crecimiento de microorganismos en un conservador porque la propia materia impide que eso suceda, pero que sí puede quedar a veces algunas otras sustancias que a lo mejor bajan la calidad de ese producto, y que al entrar en contacto o entrar a algunos procesos diferentes puedan generar algunas condiciones que puedan llevar a cabo estas actividades. Eh, por ahí Julia nos hace una pregunta. Le voy a pedir a Julia si nos puedes escribir por el chat la pregunta, si se puede, Julia, de favor. Y ahorita vamos a dejar un espacio para para las preguntas, y si nos da tiempo podemos abrir igual los micrófonos, ¿no? Pero eso lo haremos ahorita al finalizar ya la presentación, para que tengan tiempo de hacerlas o escribirlas. Las pueden ir escribiendo en el chat y ahorita vamos a ir resolviendo estas dudas. Bien, y bueno, ¿qué pasa en la planta? Bueno, en la planta es donde tenemos más requerimientos. Las normas se enfocan más a estas condiciones. Las regulaciones también de alimentos se enfocan más en las plantas, en las actividades que se hacen. Las capacitaciones, los entrenamientos, la mayor parte de las actividades se enfoca directamente a lo que serían las plantas. Aquí pues tenemos, digamos, de los riesgos más conocidos, pues tenemos todo lo que tiene que ver con la manipulación, todo lo que tiene que ir con presencia del personal. Donde haya personal, pues hay un riesgo, ¿no?, que puede haber, ¿no?, de materiales, de objetos, del uso. Obviamente también necesitamos un control de plagas, control de contaminación cruzada, puede ser de metal, vidrio, madera, plástico, entre otras actividades. Y bueno, aquí también igual la mayor parte de los programas de prerequisitos, como productos químicos, manejos de alérgenos, también son importantes, ¿no? Pero en general es donde tenemos más controles, es donde la regulación se aplica más en estas partes, ¿no? Las normas que se realizan son más para enfocadas a la parte de las plantas, que es donde se va desarrollando y se va generando estas actividades, ¿no? Una parte clave y muy importante para una planta pues es la inspección y control de materia prima, lo que estamos recibiendo como planta, y también la parte de los empaques, ¿no? Entonces se vuelve importante que esa materia prima que se va a utilizar en los procesos de la planta sea una materia prima que no traiga contaminantes. Entonces por eso se vuelve importante trabajarlo desde producción primaria, el transporte, la fabricación de envases, la fabricación de aditivos. Todo va unando para que cuando llegue la planta, pues la planta también colabore, ¿no?, en la parte que le corresponde, y entonces tengamos estas actividades con los riesgos reducidos. Entonces, de esa forma, el sistema de gestión que se tenga o el sistema de inocuidad que se tenga en la planta, pues va a funcionar de una forma más eficaz. Pero si se recibe materia prima en malas condiciones o con origen desconocido, al final vamos a llegar a tener que implementar exceso en controles, exceso de inspecciones, para poder estar eliminando todos esos problemas que se van presentando o que se pueden presentar en la planta de alimentos, ¿no?, donde estamos procesando los distintos tipos de alimentos. En algunas plantas llevarán controles de proceso, controles de tiempo, controles de temperatura, de cocción, de refrigeración, de congelación. Esos controles se vuelven muy importantes para una industria de alimentos que se podrá ir llevando a cabo y que se tendrá que estar considerando.
Una vez que tenemos ya el alimento elaborado y listo para irse a la planta, pues tenemos que poner, digo, al punto de venta, pues tenemos que utilizar un transporte, ¿no? Un almacén a veces. Y bueno, aquí en estas actividades, a lo mejor ya el producto no está expuesto, ya está cerrado, ya va empacado, ya va paletizado, pero el transporte también puede tener ciertos contaminantes. Puede haber problema de limpieza, contaminación cruzada. Si el transporte requiere llevar temperaturas, control en temperaturas, también se vuelve muy importante tener ese propio control. Hemos trabajado mucho o se desarrolla mucho los sistemas, los enfoques, los esfuerzos de la planta en hacer un alimento que sea inocuo, que esté bajo ciertas condiciones y características de calidad, características sensoriales, y el transporte pues es importante que pueda tener estas mismas condiciones y mantener, por ejemplo, la temperatura de congelación o de enfriamiento durante todo el transcurso para llegar al punto de venta en las mejores condiciones posibles, ¿no? Se vuelve importante las buenas prácticas en el transporte, ¿no? La limpieza, los operarios que estén utilizando también uniformes limpios, que todos esos aspectos importantes que puedan generar una contaminación estén controlados. Llevan, por ejemplo, la parte de control de plagas de este tipo de productos porque ya ha pasado todos los demás procesos, ya no hay una etapa posterior. O sea, una vez que sale de la planta, el alimento ya está listo para consumirse y en el propio transcurso de estos productos puede llegarse a contaminar, ¿no? O sea, hemos encontrado productos que conocemos las plantas, conocemos a veces los controles que tienen las plantas y cuando te encuentras el producto a veces en el punto de venta, que es la siguiente etapa que vamos a ver, pues resulta que trae una contaminación por alguna plaga, por ejemplo. Entonces puede ser del propio punto de venta o puede ser del transporte que llevó ese producto al punto de venta, ¿no? Entonces, por muchos cuidados que tengas en la planta, las etapas posteriores también tienen que ser importantes para que lleguen. No tanto a una responsabilidad desde el punto de vista de un sistema, ¿no? De sistema de gestión, pero sí que se trabaje con el proveedor que te va a dar el servicio del transporte, que sea un proveedor adecuado, que sea un proveedor con experiencia, ¿no? En el transporte, de manejo de alimentos, para que esto permita, ¿no? Se pueda desarrollar estos procesos de una forma mucho más adecuada, ¿no? Porque aquí hay que acordarnos que el objetivo es que el consumidor tenga esta información, digo, tenga su producto lo más adecuado, que sea inocuo y también que sea un producto que sea confiable. En los puntos de venta hay que también considerar, ¿no? El manejo adecuado del producto dentro de los almacenes, dentro de los anaqueles del punto de venta, de la tienda de autoservicio, sus bodegas también. También tengan buenas prácticas, ¿no? En la parte de alimentos. Que tengan una buena rotación de los productos. Si el alimento requiere una temperatura, se mantenga en esas temperaturas. Uso de productos de limpieza que también sean adecuados, que no generen una contaminación, ¿no? que se pueda generar. Y entonces, eso también va a contribuir a que el autoservicio también tenga productos que estén en buenas condiciones. Y hay que recordar que, por ejemplo, sistemas o normas, como el caso de BRC o SQF, su origen es precisamente el autoservicio. El autoservicio es quien ha desarrollado estos esquemas y que se los pide a sus proveedores de la industria de alimentos que cumplan con esos requisitos, porque el autoservicio lo que busca es ofrecer un producto que sea confiable, pero el autoservicio también tiene que cumplir con esas buenas prácticas, con esos manejos adecuados de los alimentos para garantizar la entrega hacia el consumidor de un alimento que sea inocuo, que sea seguro y que sea confiable, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y la última parte, digamos, de la cadena, ¿no? Es la parte del servicio de alimentos. Es donde se preparan los alimentos en los restaurantes, en los comedores. A lo mejor muchos de ustedes tienen comedor en su planta. También es importante, ¿no? Cuidar la salud del personal. En estos comedores, en este servicio de alimentos en los restaurantes, es importante las buenas prácticas de manejo higiénico, que tiene que ver cómo se preparan esos materiales, cómo el personal se lava las manos, qué tipo de utensilios se está utilizando, cómo los separan, ¿no? Dependiendo su uso,
para productos crudos, para productos cocidos. La limpieza de manos es fundamental. Digamos, en la industria es importante el lavado de manos, pero para el servicio de alimentos es mucho más importante la parte del lavado de manos, sobre todo de las personas que están manipulando los alimentos, porque si el alimento viene en buenas condiciones, entonces la manipulación no tiene por qué ser quien contamine ese alimento, ¿no? Entonces, en el manejo adecuado, también la conservación de alimentos a temperaturas adecuadas, ya sea de refrigeración o ya sea de congelación, es como se tiene que establecer esta parte y el desarrollo de estas condiciones que son importantes. Entonces, la reducción de riesgos, como lo vimos en toda esta parte de la cadena, la podemos separar, ¿no?, en tres aspectos importantes o tres ramas, por así decirlo, ¿no? La que serían los conceptos básicos, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas, la utilización de algunas normas, como las normas oficiales. En México tenemos la norma 251, que es de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, es una norma que nos indica cuáles son las condiciones de higiene, de limpieza que debe tener una planta de alimentos, o bien una planta que elabore ingredientes para una industria de alimentos. También en esta norma, en la 251, viene, por ejemplo, lo que es el servicio de alimentos, donde también se establecen cuáles son estas medidas, ¿no? Las normas de Códex, algunas normas nos hablan sobre la reducción de riesgos, ¿no? También a distintas etapas, ¿no? La parte de transporte, igual la parte de cultivo, de cosecha, que muchas veces nos sirven de base, ¿no?, para desarrollar esquemas un poco más sofisticados, ¿no?, o sistemas un poco más sofisticados, como pudieran ser a lo mejor sistemas como de buenas prácticas, como un sistema HACCP, inclusive el sistema Global Market, ¿no?, o las buenas prácticas agrícolas que les mencionaba, el Global Gaps, que es ya van a un nivel donde puede ir alguna empresa o algún verificador, algún auditor, a revisar las condiciones de la planta y a lo mejor poder otorgar un certificado o una declaración de cumplimiento, ¿no?, de estos esquemas. Y digamos que sería un nivel, a lo mejor un nivel medio, ¿no?, de desarrollo de estos sistemas. Y después vendría, digamos, ya la parte que sería un poco más compleja, por así decirlo, porque ya incluye un sistema de gestión, donde ya tenemos sistemas como BRC, FSC 22000, IFS y SQF, donde ya son protocolos para emitir un certificado, ¿no?, reconocido a nivel internacional, que viene un auditor, ¿no?, de una empresa, de una casa certificadora, que hace esas inspecciones y esas revisiones y, digamos, da la conformidad para que se pueda emitir un certificado. Y este certificado pues se ha reconocido pues a nivel internacional, porque son normas implementadas a nivel internacional. Ya implica igual controles, como pueden ser a lo mejor los programas de prerequisitos, como puede ser un sistema HACCP, pero que además van llevando un sistema de gestión, lo que hace que sean sistemas más robustos. Son sistemas ya mucho más complejos, por así decirlo, porque se requiere más interacción, mientras que los otros sistemas pues son muy puntuales y son muy sencillos de cumplir, pero que vamos, digamos, incrementando un poco este proceso, ¿no?, y estas condiciones que se van desarrollando. Entonces, es importantísimo en la cadena trabajar con los proveedores. Les decía al principio de la plática, hablábamos sobre este desarrollo de lo que sería el proveedor, ¿no? Lo tenemos que ir desarrollando, lo tenemos que ir ayudando, capacitando muchas veces al proveedor, para que vaya entendiendo, vaya viendo lo que nosotros requerimos, lo que nosotros necesitamos, y poderlo hacer. Entonces, este desarrollo implica una interacción. Muchas organizaciones así lo hacen, ¿no? Tienen ya programas establecidos para el desarrollo, sobre todo a veces desde producción primaria, ¿no?, porque es lo que ustedes van a ocupar o lo que van a necesitar más adelante. Entonces necesitan que su origen de sus materiales, de sus materias primas, de los productos que van a utilizar, esté en las mejores condiciones, ¿no? Entonces eso es un trabajo importante que se hace al inicio. Después vendría la parte de la verificación, porque ese proveedor hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo revisando, verificando que lleve a cabo esa información o esa capacitación que se le estuvo dando, o esa ayuda o esa información que se le fue dando durante el desarrollo,
se tienen que llevar a cabo estas actividades de verificación. ¿Para qué? Para lograr trabajar y encontrar la confianza necesaria en ese proveedor de decir que está cumpliendo con la normativa, que está cumpliendo con los estándares, que está cumpliendo con lo que yo necesito. Y entonces mis revisiones o mis verificaciones ya en planta van a ser menos exhaustivas, me voy a llevar menos tiempo, pero porque estoy trabajando con un proveedor confiable. Ya los sistemas de gestión de inocuidad nos dicen que tenemos que hacer esta parte de desarrollo de los proveedores de una forma obligatoria. Pero si no tenemos un sistema de gestión o no tenemos a los proveedores todavía desarrollados, pues tenemos que hacer esas actividades que se vuelven importantes para llevar a cabo todos estos procesos. Y a veces, pues implica no solamente al proveedor de material de empaque o al proveedor de transporte o al proveedor de aditivos, por ejemplo, de conservadores o de ácido cítrico, etc. Necesitamos también a veces trabajar con los proveedores, por ejemplo, de mantenimiento. Necesitamos a veces un personal de mantenimiento o necesitamos hacer una reparación, pero necesitamos que el personal de mantenimiento ingrese a la planta. Y entonces a veces tenemos que darles una cierta capacitación a ese personal. Tenemos que saber o tenemos que de alguna forma conocer que ese proveedor ha tenido esa capacitación y además tiene los conocimientos adecuados para poder ingresar a la planta y que no me genere una contaminación. Entonces, es un trabajo importante con todos los proveedores, ¿no?, que van dentro de la cadena, que van trabajando y van desarrollando los procesos para cada una de las distintas actividades, ¿no? Es como se va haciendo y se va generando este proceso del desarrollo de la reducción de riesgos en los distintos niveles y en las distintas condiciones dentro de los procesos. Bien, no sé si tengan alguna duda sobre sobre lo que hemos platicado. Aquí ya tenemos algunas preguntas. De todas maneras, si alguien más tiene alguna otra pregunta, la puede hacer aquí en el chat. Aquí Julia nos pregunta, con respecto a la desinfección de los equipos en contacto con los alimentos, dice, ¿ustedes como Estado tienen una norma donde pueden indicar hasta cuántas partes por millón se pueden desinfectar para ambientes, equipos y utensilios? Ok, bueno, entiendo un poco la pregunta, es que si existe alguna norma oficial, alguna norma de punto de vista del gobierno que tenga esta información. De forma general, por ejemplo, para la industria de alimentos no existe, bueno, aquí en México existe una norma que es la norma de lo que es para plantas tipo inspección federal, las plantas TIF, que es para producción de productos cárnicos, donde sí hace alguna mención sobre ciertas partes por millón, sobre todo en la parte del cloro. Pero bueno, esa es digamos, la única información en una norma, digamos, oficial. Me parece que FDA tiene un documento donde, bueno, no recuerdo si es FDA o es igual USDA, que es también para productos cárnicos, que es de donde tomamos, en este caso México toma la información para tomar este dato, donde viene esa información que es muy específica, pero aquí es importante y de forma general para el resto de los nos están viendo, es importante también apoyarse mucho con el proveedor. A veces los proveedores tienen más información sobre el producto, las consecuencias, y si no se tiene, pues hay que a veces hacer esa investigación con el proveedor o hacer algunos ejercicios de reducción de cuenta microbiana con los productos químicos que ofrezca el proveedor, ¿no? También Julio nos pregunta, con respecto a los envases, ¿hay una norma de ausencia de migración de tintas? No, o sea, a nivel legal no hay una, digamos, gubernamental, o sea, una norma de gobierno, no hay una norma sobre ausencia de migración de tintas.
al menos ni en México ni en América Latina, hasta donde yo sé. Sí sé que, por ejemplo, en el Mercosur existen algunas normas de migración, pero está enfocada a la parte de materiales, ¿no? De algunos plásticos y sobre todo del uso de algunos aditivos que se usan en la parte de los plásticos. Ahí sí hay ciertas restricciones. Eh, en Europa es donde hay más información y hay más regulación sobre migración. Como tintas, en realidad, creo que sí hay un documento de la Unión Europea, pero si no se tiene seguridad, por ejemplo, del tipo de tintas que están utilizando, aquí sería importante que esas impresiones o esas tintas no estén en contacto con el alimento o haya alguna película que sirva de barrera entre el producto y el alimento, ¿no? Eso puede ser algún recubrimiento o puede introducirse la tinta en alguna laminación previa, ¿no? Entonces, en esa parte es como se puede evitar si no se tiene esa información de migración o si la tinta es adecuada, ¿no? Para el uso. Pero igual, aquí es trabajar con el proveedor. Muchas veces los proveedores tienen más importantes a esa información. Ok, Sandra nos dice, en Chile tienen reglamento sanitario de alimentos y existe exigencia para envases en cuanto a migración. Sí. Sí, pero bueno, a lo que yo iba, en cuanto a la parte de migración de tintas, creo que no hay en específico alguna norma que nos hable sobre migración de tintas. Digamos, las normas de migración están un poco más enfocadas a lo que sería parte de los materiales, ¿no? Lorena nos dice si hay una normatividad de migración química de empaques de plásticos, papel, cartón. Sí, la normatividad está en Europa. Los que tienen más avance en información de migración es Europa. Son los que tienen más, han desarrollado más estas normas. Eh, Son fundamentalmente esta migración es en base a polímeros, ¿no? O aditivos que puedan estar utilizándose en los materiales que puedan pasar al alimento, ¿no? Entonces, esas son las que se pueden establecer. Y bueno, igual, es exactamente el mismo caso que pregunta ahorita Julia, ¿no? Sobre la parte de la migración de tintas. O sea, eso, el rango tendrían que verlo en la parte de la regulación de Europa. Ahí vienen para el tipo de producto. Aquí es importante considerar que la migración está considerada dentro de la regulación, sobre todo para saber primero el tipo de materiales que estamos utilizando, el tipo de envase y después el tipo de producto. Entonces, como les decía yo, el caso de unos chiles en vinagre y unas piñas en almíbar. No es lo mismo el efecto del vinagre, ¿no? Que con el almíbar. Entonces, muchos de los aspectos, las técnicas están enfocadas, por ejemplo, a productos que son altamente corrosivos con los materiales, como por ejemplo algunos vinagres, algunas conservas. Pero va a depender del tipo de producto la migración, así es como se establece. Entonces, muchas veces estos rangos o estas determinaciones que hace la autoridad es en base a un tipo específico de producto. Entonces, es como se realiza. Yo les he comentado, de hecho tenemos un video, lo pueden ver en el canal de nosotros, de YouTube, sobre regulación de empaques. Ahí hablo sobre este tipo de normativas que existen y les he comentado, muchos de los laboratorios que ofrecen análisis de migración no tienen los laboratorios aquí en México. Me imagino que en Latinoamérica es algo parecido. Ni siquiera en Estados Unidos hay laboratorios para hacer análisis de migración. Los laboratorios están en Europa. Entonces, hay laboratorios que son internacionales o que tienen su casa matriz a lo mejor en Europa. Allá es donde mandan los productos a analizar, ¿no? Sí, si ustedes necesitan algo ya más específico sobre la parte de las normas, con mucho gusto nos pueden mandar un correo y les podemos ayudar con la información que nosotros tenemos, se las podemos compartir con mucho gusto, ¿no?
No sé si alguien más tenga por ahí alguna duda o alguna otra pregunta. Ok, bueno, si no es, bueno, para terminar la parte de Julia, tenemos un video que hicimos, un webinar también sobre regulación para envases. Lo pueden ver también ahí en YouTube. Sandra nos dice que en Chile tienen en RCA, que es la regulación de sanitaria de Chile, dice todos los utensilios, recipientes, envases, embalajes, eh, cañerías que estén en contacto con alimentos y sus materias primas no deben contener como monómeros residuales más del 0.25 de estireno, 1 parte por millón de cloruro de vinilo y 11 partes por millón de acrilonitrilo. ¿Okay? Asimismo, todos los objetos de materias plásticas no deben ceder a los alimentos más de 0.05 partes por millón de cloruro de vinilo. Sí. Sí, en este caso, por ejemplo, pero aquí digamos, esta regulación que nos comparte Sandra de Chile, sí tiene que ver con esos polímeros, con esos monómeros que pueden estar, o son con los que se elaboran la mayor parte de los envases, ¿no? Bueno, Julia nos pregunta si tenemos cursos sobre regulación específica, sí, también lo podemos hacer. Sí, uno de los temas importantes o digamos que ha llamado más la atención es esta parte de la migración de productos hacia los alimentos. Esa es una de los temas importantes. Aquí, para el resto de los que nos están viendo, pues es importante también considerar tipo de material que estamos utilizando, ¿no? Tienen que verificarlo con su proveedor, preguntarles si utilizan alguno, por ejemplo, de estos compuestos que ahorita nos pone aquí Sandra en el chat, ¿no? Nos pone aquí cuáles esos tipos de productos. Ok, si dentro de los materiales tengo acrilonitrilo, entonces tengo que saber que puede haber un desprendimiento de acrilonitrilo, por ejemplo. Entonces, tengo que pedirle al proveedor que me demuestre o que haga esos análisis de migración, ¿no? Y si los tiene, nos lo pueda exhibir. Yo trabajo con algunos clientes, por ejemplo, que hacen tapas para las bebidas alcohólicas. eh, y por ejemplo, son requisitos que les piden que haya esos análisis de migración, que obviamente pues van a hacer a Europa, que es donde ellos tienen su casa matriz. Pero que al final, bueno, pues ese es parte importante porque ellos tienen ya en Europa, tienen las metodologías y tienen digamos, los laboratorios que hacen esto, porque allá es un requisito tener este tipo de actividades. Aquí al menos en México no tenemos esta regulación. Igual, para la parte de Centroamérica, apenas, digamos, no sé cuánto tenga esta regulación que nos comparte ahorita Sandra, pero que finalmente sí es un proceso que comercialmente tendría que haber más requerimientos o más análisis para que entonces los laboratorios lo vayan incorporando sus metodologías a hacerlas o a realizarlas para poderlas hacer. O sea, nosotros inclusive aquí en SICA hemos hecho algunos análisis, que ya no los hacemos, pero hicimos algunas técnicas de algunos requerimientos específicamente de allá de Mercosur para algunas pruebas que nos pidieron hace algunos años, porque era un requisito y no había laboratorios que pudieran aplicar esa técnica porque ellos se basan en técnicas que son comerciales, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas nosotros las hicimos algunas, teníamos algunos equipos, ¿no? Hicimos algunas pruebas para hacer estas actividades y bueno, pudimos darle una solución al cliente. Pero sí, la mayor parte de los análisis pues tienen que ser fuera porque no hay laboratorios que hagan esos análisis. Pero sí, aquí es importante considerarlo. Recuerden que las normas de gestión, las normas de inocuidad, nos piden que consideremos esos posibles riesgos. Entonces tenemos que conocer y apegarnos a una cierta normatividad.
Entonces no es lo mismo los materiales que se utilizan, por ejemplo, para los plásticos, como los materiales que, por ejemplo, se pueden utilizar para por ejemplo, cartón, ¿no? Que nos decía Lorena hace rato, ¿no? O sea, no es lo mismo la migración del papel o de un saco de papel a una bolsa de plástico o de un envase de vidrio o un envase de metal. Cada envase es diferente y cada alimento son diferentes. ¿Okay? Ok, bueno, Sandra nos dice que en Chile ya hay 2 laboratorios especialistas en este caso para lo que es bueno, los laboratorios, me imagino que son los nombres, INTA y LAVEN, ¿no? Son los dos laboratorios. ¿Okay? Sí, pero esto es, digamos, van iniciando, no es algo que sea tan común y que, bueno, en el resto de América no tenemos mucho de esta información. ¿Okay? Gracias, Sandra, por compartirnos esta información. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario que tengan? Bien, pues para agradecerles su tiempo y su presencia, pues no nos queda más que pues comentarles que hemos estado 23 años ayudando a las empresas a lograr sus metas de inocuidad. Para nosotros la capacitación es una herramienta que ayuda a las empresas, ¿no? Para ir adecuando y mejorando el conocimiento en los sistemas, formando profesionales para tener una cultura de inocuidad cada vez más desarrollada. Es uno de los ponentes que tenemos, que bueno, nuestra directora, la química Marcela Olivares, digamos, ella considera eso y es lo que nos ha transmitido a lo largo de estos 23 años de tratar de hacer las cosas lo más sencillas, lo más entendibles posibles para que sea claro para la organización, sea claro a los distintos niveles, a nivel operativo, a nivel mandos medios, a nivel directivo también. Y por eso hemos hecho y hemos desarrollado distintos esquemas, sobre todo para darles esa parte de la capacitación. La Academia de Inocuidad es un proyecto que desarrollamos, es una plataforma donde hay cursos online que están disponibles las 24 horas. Cuentan con un valor curricular y que además tienen reconocimiento de la Secretaría del Trabajo. Lo que buscamos es tener esquemas que sean entendibles para cualquier parte, lo pueden ver desde cualquier parte del mundo, ¿no? Tienen soporte en la plataforma, tienen respuesta a las dudas que tengan, o sea, no están solos, o sea, no es que vean un video y se olviden, ¿no? Sino tenemos estos esquemas donde los distintos ponentes que hemos, digamos, tenemos algún curso ahí, pues recibimos a veces sus dudas y tratamos de contestarla lo más pronto posible. Los invito a que visiten Academia de Inocuidad. También si alguno de ustedes son de recursos humanos, se pueden acercar con nosotros. Tenemos programas muy específicos para la capacitación. Si a lo mejor el equipo de inocuidad le falta a alguien tomar algún curso, le falta algún tema, pues es importante, se pueden acercar con nosotros, les podemos ayudar a hacer ese tipo de enlace. Y obviamente pues si requieren alguna capacitación más especializada o para su equipo, pues también se pueden acercar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en estos 23 años, gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Esperemos que esta información les sirva a ustedes. Como les comentaba, vamos a estar después, este webinar va a estar disponible en YouTube, lo van a poder ver. Pueden ir al canal de YouTube, se pueden suscribir si no se han suscrito. Ahí tenemos otros webinars y vamos a subir también algunos otros videos. Y por ahí, a mediados del año, en un par de meses, probablemente tengamos ahí alguna sorpresa para los que son, a lo mejor están deseando o queriendo abrir su empresa, o quieren dar alguna capacitación, o quieren volverse consultores o asesores. Vamos a tener por ahí alguna sorpresa en un par de meses que las hemos estado trabajando, así es que pues estén al pendiente por ahí de las redes sociales. Síganos, sigan las distintas redes sociales para que las podamos ayudar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí ahorita en este webinar y gracias por acompañarnos estos 23 años. Esperemos poder contarnos con ustedes, espero poderlos ver a todos muy pronto y acérquense con nosotros. Bruno, que es el contacto de Academia, el contacto de SICA, es con quien se pueden acercar para pedir cualquier capacitación, cualquier
ayuda para sus propias empresas. Gracias por estar con nosotros y cuídense mucho. Espero que nos podamos ver muy pronto. Nos vemos. Bye.